en el cual lo vamos a complicar un poco más. Y es el siguiente. Es otro climatizador, es una máquina de aire acondicionado un poco grande. Y aquí sí que sabemos el peso, 900 kilos. Por esto no os preocupéis porque estos luego estos apuntes los tendréis. Es decir, que intento explicar al máximo para que no tengáis ningún problema. Es lo que os comentaba, esto es una máquina de clima que pesa unos 900 kilos, se decide comprarle, esto es un caso que también es muy típico, directamente el instalador le compra un montaje antivibratorio de una tienda y le dijeron, mira, pon esto que tiene una frecuencia natural de 10 Hz. Bueno, la tienda al menos ya sabía algo de vibraciones. Y él lo que hizo es colocarlo para realizar un sistema en paralelo de 6 aisladores metálicos de muelle de igual carga. Es decir, que compró 6 aisladores de muelle iguales. Por tanto, misma constante elástica. Distribuidos en la base de la máquina, se conoce la situación del centro de gravedad, que es este. Y primer paso, siempre hay que calcular qué flecha y constante elástica tendrán los aisladores de muelle. Primera pregunta que nos hacen. Claro, dato. La máquina pesa 900 kilos, que son 900 decanewtons. Es decir, 9000 newtons. Un decanewton son 10 newtons. Es una manera de expresar los kilos de masa en kilogramos fuerza, en fuerza, digamos. Y aquí vemos que el centro de gravedad a lo largo está desplazado. En el 99,9 de los casos, todas las máquinas son asimétricas. Siempre tienen un centro de gravedad desplazado. Entonces esto antiguamente, en vez de cálculo, cuando las máquinas las cogían con la grúa, la eslinga, la que suspendía, siempre se colocaba en la vertical del centro de gravedad, para que así la máquina no se torciese. Entonces cuando se colocaba, antiguamente se colocaban unos elementos elásticos en los extremos, por tanto 4, y cuando estaba en reposo se ponía siempre uno central, en cualquier punto arbitrario a lo largo de la máquina. Cuando dejaban reposar la máquina y veían que estaba torcida a un lado o al otro, lo que hacían era con el central desplazarlo a la zona que estaba más comprimida para compensar ese exceso y con un nivel de gota lo llevaban a clavar. Eso es lo que se hacía antiguamente los antiguos maestros mecánicos, y inclusive os diré que máquinas así, con un tubo de acero, puedes hacer palanca la máquina y cuando se está balanceando puedes ir desplazando ese muelle de un lado al otro y puedes calcular. Lo que pasa es que eso es muy artesanal, pero se puede hacer con cálculo numérico. ¿Cómo? Pues calculando sus momentos y calculando las reacciones de los apoyos. En este caso, en el sentido longitudinal, el centro de gravedad está desplazado, pero en el sentido transversal, la máquina está, aquí lo pone está desplazado B1 pero B2, pero digamos que vamos a suponer que este centro de gravedad en lo ancho está justamente a la B1 y B2 son iguales, por tanto, están justamente en el centro. Entonces, si sumamos y cada uno de estos puntos son los puntos donde vamos a colocar los aisladores, por tanto hay 2, 4 y 6. Por tanto, si son iguales, la teoría dice que tenemos que coger el peso de esa máquina, 900 kilos dividido entre 6, me dará unos 150 kilos por cada muelle. Pero tengo que colocarlos aquí de tal manera que todos se compriman por igual. Entonces, para hacer eso, tenemos que sumar las reacciones, tanto de una como de dos, las reacciones de todos, que son 6, va a ser igual al peso total de la máquina, de tal manera que cada una de estas reacciones será un sexto del peso total, esos 150 kilos que os he comentado. Y para calcular los momentos, se calculan los momentos siempre respecto al centro de gravedad. Por tanto, el apoyo A y B están a una distancia A1 y A2 del centro de gravedad, y por último el apoyo C estará a una distancia A3 del centro de gravedad. Y esto lo expresaremos de tal manera de que la suma de estos dos momentos que giran en este sentido se igualarán al momento que gira en sentido opuesto. Y esto hace que, como las reacciones siempre son iguales, hará que al final todo se reduce a que la distancia A1 más A2 ha de ser igual a 3 para que los tres se compriman a misma altura. Esto quiere decir de que el de discordia siempre es este central. Creo que aquí es, si está, sucede lo mismo si este centro de gravedad está desplazado aquí, que en el otro lado opuesto, es el simétrico. Fijaros, ponemos que el centro de gravedad, aquí hay 2 metros y aquí hay 1,5 metros, 1500 y 2000 milímetros. Por tanto, K1,
que recibirá un peso por 2000 es igual al apoyo P2 por X, que es incógnita, no lo sabemos, por el apoyo 3, que es 1500. Si despejamos la X, obtendremos que este X ha de estar a medio metro del centro de gravedad, que es lo que antes os dije que se hacía antes intuitivamente, y esto lo hacéis numéricamente. De esta manera, los 6 muelles se comprimirán por igual, porque la gracia es que todos trabajen por igual, porque como hemos visto, hay una relación inversa de que a mayor compresión del muelle, menor frecuencia natural. Si los 3 se comprimen diferente, la frecuencia natural del conjunto siempre será la frecuencia del que se comprima menos. Por tanto, si yo consigo que todos se compriman por igual, estoy seguro que la frecuencia natural del todo el sistema será esa frecuencia natural porque todos tienen la misma compresión. Y esta manera es una manera de conseguir este objetivo. Entonces, utilizando la expresión en el sistema MKS o utilizando la expresión en más uso práctico, esta expresión es igual a esta con la condición de que esta deflexión es en milímetros. Esta deflexión delta es en metros y esta es manejada en milímetros, porque es muy engorroso trabajar con 0,00. Entonces aquí, si queréis trabajar en milímetros, tenéis que utilizar esta expresión, que es la que pone en norma. Hay una norma que es la UNE 100-153/2004, que te dice cómo calcular la frecuencia natural de las máquinas. Y utiliza esta expresión. Y entonces lo aplicamos. Esto es raíz de D, despejamos la deflexión, la raíz la pasamos al otro miembro con un cuadrado, por tanto yo tengo esta expresión. La fuerza natural era un dato del fabricante o del suministrador que nos lo dijo, 10 hercios. Lo calculamos y dice que la deflexión es de 2,5 newtons, que puedo, sabiendo la deflexión y la carga que comprime, puedo determinar la K. 150 partido por 2,5 tengo 60 decanewtons o 600 newtons por milímetro. ¿Vale? Y entonces ya tengo los dos datos. Por tanto, para una frecuencia de lo que yo compré de 10 hercios, se comprimen los muelles 2,5. Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa lo que muchas veces sucede. Que ahora arranco las máquinas. Segundo principio. ¿Cuándo molestan las máquinas? ¿Cuándo funcionan? Y entonces, una vez colocados, se observa que la máquina en funcionamiento vibra el doble que antes. Colocar los aisladores de muelle, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? ¿Hay solución? Intuitivamente, en nuestra experiencia, nuestra mente dice que cuando hay algo que se mueve y se sobreexcita, siempre utilizamos un mismo término, que es cuando decimos que algo vibra más de la cuenta, hace más ruido, es que se ha producido una resonancia. Pero eso lo tenemos, que a veces dices, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo de la resonancia? Pero el concepto lo tenemos claro en la mente. Y esto nos da pistas de que evidentemente es una resonancia. ¿Cómo podríamos determinar? Una manera, aquí pongo en la descripción, que podéis luego leerlo en los apuntes, es mediante una luz estroboscópica. Una luz estroboscópica es una luz que tú gradúas a la frecuencia y puedes hacer que un ventilador o una máquina, puedes hacer que los haces de luz vayan a las mismas revoluciones que la máquina, de tal manera que tú puedes ver cómo los álabes se quedan parados, estroboscópicamente hablando. Eso sí, nunca pongáis el dedo, porque os lo corta. Sí, pero hace efecto hipnótico. Mucha gente se queda hipnotizado y va hacia la luz, ¿eh? Esto es como lo de las películas. Va hacia la luz. A mí esto me pasó. Cuando vayas a una máquina, lo único que siempre que haces es nunca lleves corbata. Eso fue mi primera experiencia de novato. Iba corbata. El jefe de mantenimiento me pegó un empujón porque mi corbata me iba acercando por el efecto hipnótico y en la punta de la corbata se me fue acercando a lo que era un rodillo y de una manera, bueno, imaginaos si me coge. En aquella época no había seguridad en el trabajo como hay aquí. El efecto hipnótico pasan cosas muy curiosas con el tema de vibraciones. La luz estroboscópica, de esta manera podemos determinar cuáles son el régimen de funcionamiento de ese ventilador. Y eso podría habernos dado una pista anteriormente, pero como no hubieron estas herramientas, pasó lo que pasó. Exacto. Cuando
la frecuencia de un sistema que vibra se iguala a un sistema que lo excita, se denomina resonancia. Pero ¿cuál es el funcionamiento? Y aquí pasamos a otra galaxia. Pasamos de las vibraciones libres a lo que veréis en los apuntes que dicen vibraciones forzadas. Si cuando yo provoco una vibración, a ver si os lo explico, porque me gustaría que os quedase claro. Bueno, cuando yo excito, se produce un movimiento, lo excito con una fuerza puntual en mis manos y comienza a oscilar. Y como tiene una cierta amortiguación, se para. Pero fijaros de que ahora ya no es una fuerza puntual, sino va a ser una fuerza que va a ser periódica. Es una fuerza que le va a imprimir newtons cada segundo. Por ejemplo, un motor. Un motor genera una fuerza excitatriz que va generando a través de la transmisión a un ventilador una fuerza de X newtons para que eso gire. Por tanto, va a forzar a un sistema que estaba cómodamente y vibrando libremente, a forzarlo a vibrar a un ritmo determinado, la frecuencia del motor. Por tanto, pasa de una vibración libre a una vibración forzada. Entonces, se produce una confrontación entre dos sistemas. Es que si antes tenía el sistema que oscilaba, cuando comienza a vibrar, tendrá un espectro así, hará ¡vup! Y ya está. De tal manera que tendrá un máximo, una zona de máxima amplitud, y transcurrido el tiempo, se reducirá. Y esta curva será el efecto de la interacción de esas dos frecuencias entre la frecuencia del motor, la que fuerza, y la frecuencia pasiva, que es la del cuerpo que vibra libremente. De tal manera que si el sistema activo, que es la frecuencia forzada, el motor, o, por ejemplo, una máquina de aire acondicionado, ¿cuántas veces habéis visto en la terraza que comienza a resonar la chapa? ¿Qué pasa? Una vibración forzada, por ejemplo, el compresor o el motor de la hélice de un helicóptero, excita un sistema pasivo, esta máquina tiene sus elementos elásticos, que es la causa, actúa sobre el elemento pasivo y lo obliga a vibrar a una frecuencia determinada. Si esta frecuencia forzada se acerca a la frecuencia natural del sistema que vibra libremente, esa frecuencia que está generando el sistema forzado se le denomina frecuencia crítica. Y cuando se aproxima a la frecuencia natural del sistema que vibra libremente, se va a producir un fenómeno que lo veremos, que aumenta su amplitud y que incluso auditivamente veremos que resuena más. Y entonces veremos que entra en resonancia. Es decir, que un fenómeno de resonancia es cuando el sistema forzado llega a igualarse o aproximarse a una de las frecuencias naturales del sistema. Pero como el sistema puede tener n grados de libertad, por tanto puede tener n frecuencias y puede afectarle a una de ellas. Según como sea el diseño, puede ser que esa frecuencia pase, no pase nada, pero otras puede llegar al colapso de una estructura. ¿Eso es posible? Pues en industria militar es crítico. A ver si tenemos suerte. Esto es real, ¿eh? A ver si tenemos suerte y lo vemos. Este es un helicóptero, un Chinook, sometido a un rundown. Es decir, se para el motor y se deja que vibre. Está comenzando el sistema, la vibración forzada, a aproximarse a la vibración natural del sistema. Está entrando en una frecuencia crítica. Colapso. Por eso que las resonancias tienen una relación directa: cuanto más masa, mayor inercia. Cuando hay muchas inercias, cuando hay muchas masas por medio, las resonancias cada vez van en proporción, son más catastróficas. Y esto, por eso, en diseño, en ingeniería, es muy importante el estudio de las vibraciones mecánicas. En ingeniería civil y en arquitectura son importantes, son vitales, según qué tipo de edificios querráis diseñar. Y según, sobre todo, en qué ambientes. Por ejemplo, en entorno sísmico. Bueno. Ya, esto. ¿Cómo calcularlo? Porque antes, si os acordáis,
cuando vimos aquel ejemplo de la forma intuitiva de medir la señal de entrada, vibraciones, una señal de entrada, pero era algo que ya estaba montado. El tema es calcularlo previamente. Pues aquí lo tenéis, la herramienta es esta. Esto es la forma de calcular el transmission loss de manera teórica. Y si veis, hay 2 o 3 actores principales. Una F sub 0 y esta nu. Esta F es la frecuencia perturbadora, las revoluciones de la máquina, la que fuerza a excitar. La F sub 0 es la frecuencia natural, la que hemos hablado de vibraciones libres. La nu, es la amortiguación. Por tanto, tenemos que saber 3 datos. Pero además, la frecuencia natural es igual a K por M. Por tanto, necesitamos saber cuánto pesa la máquina o el edificio o lo que sea y con qué elemento elástico tenemos. Si todos estos aditivos o estos elementos los metemos en esta fórmula, el TL podrá dibujar todo este espectro de soluciones. En este gráfico vemos todo un espectro de gráficos coloreadas en diferentes colores en función de la amortiguación que puedas tener. Fijaros que el de color azul intenso, digamos, es cuando esta amortiguación casi es nula, es 0,0001. Por tanto, hay un punto que es aquí, igual a 1, en el cual se produce una gran amplificación. De tal manera que la teoría dice que si esa amplificación, esa amortiguación fuese 0, aquí se produciría una asíntota vertical. Es decir, la curva no se cerraría, siempre sería abierta hasta el infinito. Pero como siempre tiene un valor, siempre puede llegar a cerrar. Entonces, esa amortiguación podrá hacer que se cierre en punta más o menos redondeado. Nosotros el término de cómo cierra le llamamos el ringing. Entonces, podemos incluso calcular a partir de ahí, del ringing que tenga, qué amortiguación se puede conseguir. Y llega un punto en el cual todas confluyen, que es este. Que si lo bajáis aquí, siempre tiene un valor fijo. Raíz de 2. 1,4142. Que es cuando la transmisibilidad vale 1. La transmisibilidad vale 1 quiere decir que toda la vibración que se produce se transmite al suelo. Por tanto, aislamiento 0. Pero a partir de ese valor raíz de 2, esto va bajando drásticamente. ¿Veis cómo va bajando? Por tanto, la transmisibilidad va bajando y por tanto el aumento de aislamiento va subiendo vertiginosamente. Por tanto, podemos decir que el aislamiento siempre tiene que ser inferior a una transmisibilidad de 1. Y a partir de esta relación, raíz de 2. Este eje es la relación entre la F, frecuencia de la máquina, partido por la frecuencia natural. A este término, se le suele denominar de muchos nombres. Los anglosajones le llaman frecuencia reducida. Nosotros le denominamos como modulación, porque lo que hacemos es modular una frecuencia natural, la modulamos a una frecuencia, o mejor dicho, modulamos una frecuencia perturbadora F respecto a una frecuencia natural, la modulamos. Entonces es como la transmisión de un mensaje. Que tenemos una onda transportadora del mensaje. Pues el mensaje la transportadora es la frecuencia natural y el mensaje es la frecuencia excitatriz de la máquina. Entonces, de esta manera podemos calcularlo numéricamente y me dará un valor de 0, algo, 0,2, 0,3. Pero esto transformado con notación logarítmica nos dará si aislamos valores negativos y si amplificamos valores positivos. Y si esto lo contrastáis con lo que antes os dije de medir, habrá una diferencia de unos 3 o un 4% si lo habéis diseñado bien. Esto quiere decir que aquí podéis diseñar antes de colocar la máquina. Y en el ejemplo anterior podréis comprobar que vuestro diseño es correcto. Por tanto, podéis ya predecir, que es muy importante. Bien, funciona. Las partes son, 1 es la zona de máxima resonancia. A partir de 2 es cuando se produce ese punto de aumento de las
del aislamiento. De tal manera que esto amplificado vemos la zona de máxima amplitud, a partir de aquí se aísla, transmisibilidad 1, el aislamiento es bajo, es decir, toda la energía se transmite al medio, a partir de aquí es más efectivo, por tanto, a partir de aquí esta zona es la que denominamos zona de rigidez controlada, porque la controlamos con la masa y con la rigidez. Y esta zona, que se ha coloreado en rojo, es la zona de masa controlada. Lo que nos interesa para las vibraciones es hacia la derecha. Es decir, para tener relaciones F partido por F sub 0 mayores a raíz de 2, siempre. La relación óptima es cuando F partido por F sub 0 es igual o mayor a 4. Esto es como cirugía. ¿Por dónde cortamos para evitar el cáncer? ¿Por 2? ¿Por 3? ¿Por 4? Y veréis que por aquí el sistema es súper efectivo. Ahora vamos a retocar un poco esos actores de esta expresión. Imaginaros que este factor de amortiguación lo igualo a 0. Por tanto, toda esta expresión tan compleja se reduce a esta expresión, siendo m el cociente este que antes le hemos denominado modulación. Por tanto, esta expresión TL, al final, el transmission loss se transforma en 1 partido modulación al cuadrado menos 1. Antes os he comentado que el aislamiento es 1 menos el TL, porque es el opuesto al aislamiento, a la transmission loss. Si esto lo trasladamos aquí, tenemos que para calcular el aislamiento de vibraciones en tanto por 1, será igual a m cuadrado menos 2 por m cuadrado menos 1, como aquí veis. Que si lo generalmente se utiliza en vez de 0, se utiliza grado de aislamiento en tanto por ciento. Esto es según norma. Y esto viene desde los años 60. En las normas ARRAI de Estados Unidos estaban obsesionados en, y además con razón, tener en cuenta que el aire acondicionado comenzó en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? De que las grandes máquinas que movían grandes caudales de aire generaban muchísimo ruido y mucha vibración. Por tanto, el mundo de la acústica se expandió y creció en paralelo al mundo de la climatización. De hecho, el primer manual de aire acondicionado, que fue Airwell, que era un tocho, era como la Biblia, tenía un apartado bastante grueso de cómo evitar ruido y vibraciones. Luego, una asociación de ingenieros y técnicos del aire de Estados Unidos, ARRAE, creó una comisión específica para combatir el ruido y las vibraciones. Y de ahí emanaron y salieron casi todas las normas de reducción de ruido y de vibraciones. Y de ahí se inspira este cálculo. Y hubo un señor que se llamaba H. Crede, que hizo un libro cuando yo nací, en el 61, que decía de cómo aislar vibraciones. Y yo en la carrera y eso me lo empapé de arriba abajo. Y la verdad es que ese señor aún se puede decir que para mí es el padre de los que son las buenas aislamientos de vibraciones. Entonces, y se siguen estos parámetros. Lo que tenemos que hacer para aislar vibraciones siempre es partir de lo más sencillo, de este caso, que es muy reducido. Si son, dime cómo funciona, si te diré cómo vibras, si son máquinas de aire acondicionado, necesitáis añadir poco amortiguación porque son como gigantes neveras. Veréis que cuando paras o arrancas las máquinas no oscilan como un motor. ¿Habéis visto el motor de vuestro coche? ¿Tenéis coche? Bueno, o moto. Pues cuando arrancáis y veis el capó abierto, hay un momento que cuando aceleráis, el motor de reposo arranca y tiene un momento que cuando pasa de 0 a X revoluciones se produce un máximo de amplitud. Tiene una resonancia, porque pasa por la frecuencia natural de la soporte elástico, pero luego se estabiliza, porque pasa muy rápidamente. Pues claro, todo eso implica para aislarlo que ese aislador de ese coche no le han puesto muelles, sino le han puesto un elemento viscoelástico. Tiene algo de amortiguación. Entonces generalmente están formados por caucho, incluso le ponen aceite dentro, para que tenga capacidad de disipar ese pico. Y entonces, si el tipo de máquina requiere eso, es cuando tenéis que añadirle, como el aceite a la máquina, unas gotitas de amortiguación. Por tanto, es mejor comenzar por un sistema muy sencillo, sin amortiguación. Si debido al caso vemos que la máquina lo requiere, echamos un poco de gotas de una proporción de amortiguación. Por tanto,
Si el aislamiento es el opuesto de la transmission loss, tenemos esta expresión volcada en tanto por ciento. Y por tanto tenemos un criterio y una manera de calcularlo. Criterio. En los apuntes hay un cuadro que en función del uso del edificio os recomienda qué grado de aislamiento de vibraciones es recomendable. Por ejemplo, hospitales, todas las máquinas tienen que estar aisladas con un grado de aislamiento del 95%. Este es un criterio que lo desarrolló, conocéis, el doctor Higino Arau. Lo conocéis, lo habéis tenido profesor. Y junto con él, yo participé en un proyecto de él en un edificio, en la sala Cursal en San Sebastián, y se pudo aplicar este criterio. Entonces, a partir de ahí, yo lo adopté como una herramienta para poder, en función del uso del edificio, aplicar un grado determinado de aislamiento de vibraciones. Lo recomendable es siempre ser mayor o igual al 90%. Si queréis reducir vibración, pero que además reducir al máximo el ruido secundario emitido por esa, o generado por esa vibración mecánica, tenéis que cortar e ir a partir de 95% de grado de aislamiento. Y entonces de esa manera podéis asegurar evitar la transmisión de vibración. En este caso es que a veces los equipos son tan pesados que necesitan adición de masa, inercia. Y por eso se justifica, a veces habéis visto que se ponen máquinas encima de grandes bloques de hormigón. La masa no aísla. Lo que pasa es que la masa lo que porta es inercia al sistema. Y si una inercia, una máquina de X kilos vibra así, si tú le añades una masa, vibra menos porque tiene más inercia. Pues la masa lo que le da es inercia y por tanto hace que la fuerza de vibración se reduzca. Y esto, con esta forma, si cuando lo tengáis más tiempo, lo repasáis y veréis que esto es una manera de calcular analíticamente cuánta masa he de añadir, aplicando la misma expresión. Este es un caso de un equipo puesto en un aeropuerto que nos pidieron hacer un cálculo, implementarlo y que luego nosotros fuimos a cotejarlo. Esta es la vibración de la máquina, señal de entrada aquí. Esta es la señal de salida, lo que se midió filtrado por el aislador. Y el valor en amarillo es lo que calculé teóricamente. Fijaros qué diferencia. 41,4, 41,9, de 0, debes. 0, sí. Hay una diferencia del espectro, pero en valores globales el aislamiento es el que es. Sí, se atenuó 41,4 dB. No es que el nivel era de 40, no, se redujeron 41,4 dB. Decirme en aislamiento acústico, reducir 40 y pico dB. Hay que poner mucha masa. ¿Qué ha sucedido con el caso? Pues que no se ha seguido una hoja de ruta correcta. Yo aquí os pongo como una hoja de ruta o un manual de qué es lo que se ha de hacer. Primero, conocer el funcionamiento de la máquina. Dime cómo funciona y te diré cómo vibras. Segundo, averiguar el régimen de trabajo, las RPM, las revoluciones. Tercero, conocer su peso y localizar su centro de gravedad. Todo esto lo hemos visto. Establecer el número de apoyos. También lo hemos visto. Conocer el emplazamiento de la máquina. Eso es lo que os comenté hace un momento, que es este gráfico que aquí veis. Zona crítica, zona muy crítica, crítica y no crítica. Muy crítica. Hospitales, hoteles, edificios. Crítica, zonas cercanías a dormitorios. No crítica, sótanos, zonas industriales, etc. Y aquí con el grado de aislamiento requerido o aconsejado, porque esto en el CTE es de obligado cumplimiento, en el Código Técnico de la Edificación. Es decir, que si tenéis que hacer un proyecto acústico y hay una instalación, tenéis que justificarlo. Como ingeniería, como arquitectura, o si tienes que diseñar una sala de control o de grabación. Y en el punto 5 tenemos que ir a la tabla que relaciona el grado de aislamiento con el tipo de edificación, evidentemente. 7. Determinar la modulación o frecuencia reducida. 8. A partir de aquí calcular la frecuencia natural porque esto lo conocemos. Y luego 9. Tienes que ir a los fabricantes en los cuales a partir de aquí determináis cuál es la deflexión o la flecha y a partir de ahí tenéis que coger un fabricante.
Conclusión, dice, sirve como respuesta a la respuesta 2, no podemos empezar la casa por el tejado, es cierto. Hay que ir con un paso, hay que tener un protocolo, un guión. Y de esta manera podréis evitar despistes y siempre manejar este guión os podrá asegurar aislar gran parte de los problemas de vibraciones que podáis tener. Las más comunes son máquinas de aire, ascensores, portones. Si estas podéis adaptar este sistema. Otras especiales hay que medir, a buscar otras herramientas. Pero bueno, al menos aquí tenéis un 60% de soluciones. Entonces, la idea es determinar la deflexión estática o flecha del montaje. Deberemos localizar un producto, por ejemplo este de la marca Acme, que cumpla los requisitos. Aquí pone el fabricante, sus características, las dimensiones, la curva de cómo se comporta y la curva de frecuencia natural. Ahí lo tenemos todo. Y entonces tenemos que buscar el modelo a ver ese que cuadre con nuestros requisitos. Tal como se indica al principio, esta hoja de ruta con las formas expuestas sirve para montajes sin amortiguación. Lo de la amortiguación viene si lo requeréis y hay que ponerle un factor de amortiguación después. ¿Vale? Y no olvidéis, dime cómo funcionas y te diré cómo vibras. Este sistema para una lavadora no va, porque una lavadora tiene un fenómeno que es que cuando centrifuga tiene unos valores de amplitud tan grandes que si le ponéis un sistema muy elástico comenzará a botar. Si os interesa, en YouTube ponéis Washer Resonance, veréis como un tío que es ruso pone un tocho en la lavadora y centrifuga. Bueno, peor que el helicóptero, pero es peor. Pero es que además la lavadora era rusa y por tanto era buenísima. Es decir, cuando se llega a desmontar, aún el bombo va girando y va caminando, es decir, se va. Es brutal, es increíble. Aquí es lo que expongo de que aquel problema bien planteado podía dar esta resolución. Por tanto, aquí está expresado el grado de tanto por ciento. Si lo aplicásemos a aquella máquina a un hospital, debería tener un grado de aislamiento del 95%. Transformo esta expresión del grado de aislamiento con el dato de la modulación del grado 45%, lo pongo aquí y me da que requiere una modulación de 4,58. La modulación era la relación entre la frecuencia perturbadora y la frecuencia natural. Si esta expresión es igual a 4,58, quiere decir que la frecuencia natural del sistema ha de ser 4,58 veces más pequeña que las revoluciones de la máquina. Eso es 90%. Por tanto, una manera rápida es ¿cuántas revoluciones tiene? 3.000 revoluciones. ¿En cuántos son? Revoluciones en hercios, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula de revoluciones a hercios? Dividido entre 60. Revoluciones son revoluciones por minuto. Y hercios son ciclos por segundo. Por tanto, un minuto tiene 60 segundos. ¿Vale? Vale, pues entonces son 3.000 revoluciones. ¿Cuántos hercios son? 50. Bueno, eso ya está rápido porque estoy harto de manejar. 4,58, 4 veces menos. ¿Cuánto sería la frecuencia natural? 7 y pico. 7,25, ¿no? Por tanto, la frecuencia natural debe de ser de 7,5. Fijaros qué manera más rápida los cuatro hemos determinado un sistema que ha de tener de frecuencia natural de una máquina de aire acondicionado. ¿Vale? Eso es 90% de grado de aislamiento. Si lo queréis apurar, tenéis que justificarlo. Pero fijaros, ya tenéis una idea intuitiva de cálculo, lo justificáis, por tanto ya tenéis herramientas. Y además lo podéis medir. Si esos datos los volcáis, modulación 4,58, expresión de la frecuencia natural. Es la modulación esto partido por esto. La frecuencia perturbadora ya la sabemos. Esto lo traspasamos aquí. Por tanto, todo esto es un dato. Y entonces el 4,58, que es dato, da que la deflexión ha de ser de 52 milímetros. Me voy al fabricante y dice, hombre, tengo este fabricante que me dice que este muelle con 150 kilos, acordaos que tiene que aguantar 150, se comprime más de 60 milímetros. Mucho mejor. Porque cuanto más se comprima, la frecuencia natural es más baja. Por lo tanto, estará por debajo de lo que hemos calculado. Mejor. El problema sería que estuviese por encima. Por tanto, este fabricante y este modelo
el macro 65, como sea, va bien. Ok, pues oye, poner este, 6, vale. ¿Mm? Lo que os encontraréis será esto. Y este lo vamos a hacer muy rápido. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues mira, vamos a hacerlo bien. Partimos de cero. Tenemos una máquina, aún no se ha instalado, pesa 800 kilos. Sabemos que ha de colocarse 4 elementos y además es muy simétrico, por tanto será peso partido por los 4 en este caso. Pero pedimos su régimen dinámico, que funciona a una frecuencia permanente, 1500 revoluciones. Pero tiene un variador de frecuencia y puede pasar de 1500 a 700. Según donde se va a colocar, aplicamos la norma. Selecciona el montaje anterior para obtener un grado de aislamiento del 90%. Ya aplicamos norma, por el criterio anterior. Y B, reajustar el sistema reutilizando el mismo montaje antivibratorio al saber que se va a colocar un variador de frecuencia y que va a variar a 400. Es decir, que el ventilador y el motor van a estas revoluciones, pero este ventilador puede pasar a 400. ¿Puede afectar? A lo mejor sí. Aplicamos grado de aislamiento del 90%. Por tanto, esto es dato. Por tanto, de aquí ya tengo un dato. Y me da que la modulación ha de ser igual a 3,3. Ha de ser 3,3 veces más pequeña que las revoluciones. Pues lo aplicamos. Calcular la frecuencia natural partiendo de este dato. Esta es la modulación, con esta expresión la frecuencia natural, despejamos la flecha y obtenemos esta expresión. Por tanto, digo que el muelle se ha de comprimir 20 milímetros como mínimo. Si se comprime más, mucho mejor. Entonces, frecuencia perturbadora son 700 partido por 60, son 11,66 Hz. La frecuencia es 11,66. Bueno, voy a buscar el fabricante y busco un modelo que cumpla este requisito. Perfecto. Aquí lo veo. Aquí veo que para 20 milímetros me da una carga de 180, perfecto, y que para estos 20 milímetros me da una frecuencia natural de 3 Hz, es decir, por debajo de esa frecuencia natural que habíamos calculado. Por tanto, este modelo nos va bien. Por tanto, lo seleccionamos, lo elegimos o lo prescribimos y ponemos fabricante ACME o similar a este modelo H547 no sé cuántos, ¿vale? ¿Qué sucede cuando el ventilador pasa de 700 a 400? Claro, pasamos de una frecuencia perturbadora de 11,6 a 6,6. Por tanto, tenemos que reajustar el sistema. A lo mejor esos aisladores no nos van tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la modulación que pasa para una que para un grado de aislamiento del 90% es de 3,3. Es decir, que cuando se reducen las vibraciones, el régimen, si antes necesitábamos comprimir el aislador de muelle 20 milímetros, ahora tenemos que comprimirlo 62 milímetros. Y tenemos que utilizar los mismos aisladores de muelle. ¿Cómo? Si yo cojo un muelle y lo comprimo 62, se va a chafar completamente. Entonces, va bien adoptar un sistema de muelles en serie, uno encima del otro. Van a aguantar la misma carga, pero se van a comprimir el doble. Y de esta manera podéis obtenerlo. Esto es a través de vuestros apuntes, que se hace, os indico cómo se puede hacer. Porque un sistema en serie, los dos aguantan la misma carga, pero la deflexión es la suma de la de un muelle más la del otro. Por tanto, si uno se comprimía 20 y otro se comprime 20, 20 más 20 son 40. Por tanto, un muelle con 40 milímetros tendrá una frecuencia mucho más baja que uno que solamente se comprima 20. Y entonces eso conseguirá un sistema más elástico y por tanto menor frecuencia natural y por tanto más efectivo. Y esto pasaría con el tema de las lavadoras, que antes os he comentado. En este caso, las lavadoras hay que tener en cuenta la fuerza centrífuga para considerar la fuerza dinámica que genera. Por tanto, en una lavadora cambia completamente la historia. Tienes que tener en cuenta su carga estática, pero encima tienes que calcular su fuerza dinámica a partir de la fuerza centrífuga que genera. Y eso tienes que añadirlo y aplicar la misma fórmula. Y entonces ahí sí que has de añadir amortiguación, porque si no se te va a disparar. ¿Alguna pregunta?
¿Los online tienen alguna consulta? Están online y presenciales, están todos muertos. Bueno, sí, bueno. Cualquier consulta, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Os daré. Y con esto, y un bizcocho, esto se ha acabado. Yo os voy a dar mi dirección de correo. Es esta. Perdón. A ver si tenemos suerte. Así. Joder. Ay, si está aquí. Aquí me podéis localizar, no 24 horas, pero solamente os pido una cosa, que me pongáis vuestro nombre y de qué promoción sois. Vosotros sois del año 2020, ¿vale? Pues, y así os asocio. Cualquier consulta, ¿vale? Que con mucho gusto os atenderé. Y bueno, y buenas vibraciones, que de eso se trata. Bueno.